Con su venia, señor presidente. Digna concurrencia, buenas tardes. A nombre de la Corte Superior de Justicia del Cusco, reciban la más cordial bienvenida al curso de Ética en la Función Pública, organizado por la Gerencia de Administración Distrital de esta Corte. Saludamos a los integrantes de nuestra mesa de honor, señor doctor Wilber Bustamante del Castillo, presidente de la Corte Superior de Justicia del Cusco, señor doctor Jorge Suárez Rivero, gerente de Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia del Cusco, licenciada Narda Velarde Barrio Nuevo, gerente de Administración del Distrito Fiscal del Cusco, señor doctor Carlos Fernández Echea, jefe de la ODECMA Cusco. De igual forma, saludamos a los señores magistrados, personal jurisdiccional y administrativo de este distrito judicial. Digno público presente, vamos a dar inicio a este importante evento. Para tal efecto, tendremos las palabras de bienvenida a cargo del doctor Wilber Bustamante del Castillo, presidente de la Corte Superior de Justicia del Cusco, para quien pido un fuerte voto de aplausos. Gracias, Neri. El doctor Carlos Fernández Echea, doctor Jorge Suárez Rivero, licenciada Narda Velarde Barrio Nuevo, señores magistrados, personal jurisdiccional, público en general. El propósito de la administración de la Corte Superior de Justicia del Cusco, proporcionar los insumos y los elementos necesarios para el desarrollo de la función. Cuando hablamos de ética, lo primero que tenemos en mente quizás es este interesante libro de Fernando Sabater, Ética para Amador, ¿no? Aquella infinita posibilidad de orar libremente y de soportar las consecuencias, haz lo que quieras, ¿no? Ese es un poco el reto, pero las reglas están presentes, las consecuencias también. Entonces, en este acto de libertad que subsume la ética desde la perspectiva de Sabater, de pronto también viene instalándose, ¿no?, estas pautas de conducta, estas pautas de libertad y de decisiones en todos los ámbitos de la administración pública. Inclusive en el Colegio de Abogados tenemos una ética, ¿no es cierto?, una ética deontológica. En la universidad hay un tribunal de honor que tiene que ver con la ética, y sin embargo es poco lo que se desarrolla en esta perspectiva, asumiendo en todo caso que los comportamientos contrarios a estas conductas morales, estos códigos de ética, también pueden ser sancionables. Felicitamos y damos la bienvenida por la organización de este curso, damos la bienvenida principalmente a la licenciada Narda Velarde, gerente de Administración del Distrito Fiscal del Cusco, por compartir digamos, la visión que se tiene sobre ética, y posteriormente también al doctor Jorge Suárez Rivero en esta perspectiva, ¿no?, la importancia de la ética en la función pública. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos y a gozar de estas exposiciones. Reconocidos por sus palabras al señor presidente de la Corte Superior de Justicia del Cusco. Seguidamente tendremos las palabras de presentación de este evento a cargo del doctor Jorge Isaac Suárez Rivero, gerente de Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia del Cusco, y quien también tendrá a cargo la primera ponencia en el tema de ética en la función pública. Recibámoslo con fuertes aplausos. Señor Wilber Bustamante del Castillo, presidente de la Corte Superior de Justicia del Cusco, doctor Carlos Fernández Echea, jefe de la ODECMA, licenciada Narda Velarde Barrio Nuevo, gerente administrativa del Distrito Fiscal de Cusco, señores compañeros todos e invitados. La presidencia de la Corte, como la gerencia de administración, dentro de la planificación de estas capacitaciones que ayudan
a mejorar nuestro accionar en la administración pública, ha tenido por conveniente llevar esta capacitación sobre la ética en la función pública, teniendo en cuenta que es un aspecto muy importante en el desarrollo de las personas humanas y sobre todo de aquellos que de una u otra forma colaboramos a que el Estado consiga sus objetivos. Pero bueno, yo voy a comenzar mi exposición, pero me gusta que esta sea participativa, así que voy a dejar el podio y me voy a acercar donde ustedes para poder ir intercambiando algunas opiniones, algunas ideas. Antes de empezar, me gustaría saber si alguien tiene idea de cuántas entidades públicas hay en el Perú. Una cifra, y considerando no solamente entidades, ministerios, sino porque tienen unidades ejecutoras, sino dependencias. Un aproximado, por favor, ¿alguien me podría decir? ¿Alguna idea? Si no me levantan la mano, yo me acerco y pregunto. A ver, doctor. Hablando como sedes judiciales. Mary, por favor. Son 4.000 entidades públicas, considerando las sedes. Más de 4.000 entidades del Estado. Porque no solamente son los organismos públicos descentralizados, no son los ministerios, sino que cada dependencia, cada entidad tiene dependencias y funciona también con sus propios mecanismos de atención que se aplican a todas las entidades. Adicionalmente, ¿alguien tiene idea de cuántos trabajadores, servidores públicos, funcionarios, servidores públicos hay en el Perú? A ver, ¿cuánto? Más de 1 millón. Sí, más de 1 millón de servidores públicos, considerando a funcionarios, servidores y a todas aquellas personas que por alguna u otra forma, algún contrato, pues prestan servicios al Estado. Adicionalmente, nuestro PIA, manejamos un PIA, ¿saben de cuántos millones? Todas las entidades, el presupuesto que se maneja a nivel nacional, y que esto tiene que ver mucho con el comportamiento ético de aquellos que servimos al Estado, por favor, es más de 95.000 millones de soles. ¿Ah? Y tenemos que significan más de 200.000 contratos suscritos anualmente. Esa es una información que la he obtenido de la Contraloría General, no la he inventado yo. Así que fíjense, este marco nos enseña de la dimensión, de lo cuantificable que es el presupuesto que se maneja a través de contrataciones, a través de decisiones de algunos funcionarios y servidores públicos. Aquí, por ejemplo, tenemos un cuadro que no está tan claro, que el Comercio a septiembre del 2016, sobre la corrupción en cifras, hablaba que los delitos más comunes en el Perú respecto a estos temas de corrupción es el peculado, con 11.106 casos. Luego le sigue la colusión con 4.032 casos, de ahí le sigue la negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo con 1.780 y los que vienen a continuación. Y a esa fecha había casos en trámite de 30.913 casos. Y solamente tenemos procuradores, 121 procuradores. Los delitos más comunes en Lima, como un ejemplo, que lo manejaba el Comercio, era el peculado con 714 casos, colusión 500, cohecho pasivo propio 323 y los demás que ustedes ven allá. Lo que significaba que casos en trámites en Lima de delitos de corrupción es 3.431. Me gustaría saber algunas opiniones que tengan ustedes, qué es lo ético. Bien lo decía el doctor, yo recuerdo que la ética que nos han enseñado a nosotros, quienes hemos estudiado Derecho, nos enseñaba que el padre de la ética es Aristóteles, porque fue el primero en mencionarlo, y así hay una serie de corrientes ideológicas. Me gustaría saber si hay alguna opinión respecto de lo que le significa ético. ¿Qué significa ético para usted? Viene con la moral, con lo correcto. Perfecto.
profesional, poniendo en práctica los principios y los valores. Perfecto. Ahora vamos a ver, hay una encuesta que realizó la Contraloría General de la República, una muestra de profesionales que trabajaban en la administración pública, y vamos a ver las respuestas que hay. Hay quienes decían que lo ético es lo que corresponde a mi propio interés, felizmente que era un 0.9%. Después hay otros profesionales que decían que era lo que está de acuerdo con el refrán, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti mismo, y esto representaba un 6,3%. Adicionalmente también hay quienes decían que lo que se hace bien, lo que hace bien al mayor número de personas posibles, que era el 17,8%. A continuación había otro grupo de estos profesionales que decían lo que se acepta como normal en la sociedad, y era el 24,8%. Y finalmente hay quienes señalaban que lo ético es lo que es legal, y era un 14,0%. También había quienes decían que lo que está de acuerdo con mis convicciones religiosas lo relacionaban con temas religiosos. A continuación vamos a ver algunas definiciones que ya vienen del marco normativo. Todavía faltaba uno más. Claro, hay también un 33,8, que era el punto más alto, lo que está de acuerdo con mis sentimientos de justicia, que es bien subjetivo. Si ustedes suman no va a llegar a 100%, llega a menos. Los demás son los que siempre dicen no saben, opinan o no conocen. Eso, bueno, es siempre así. Pero, ¿qué es la ética pública? A ver. Es el desempeño de los servidores públicos basado en la observancia de valores, principios y deberes que garantizan el profesionalismo y la eficacia en el ejercicio de la función pública. Como ustedes ven, la ética tiene pues la observancia de estos tres conceptos, que son los valores, los principios y deberes, y que justamente el Código de Ética los recoge y los describe. ¿Y para qué? No para todos, sino en el ejercicio de la función pública. ¿Y qué es la función pública? Es toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, es decir, no remunerada, realizada por una persona en nombre o al servicio de las entidades del Estado, de la administración pública, ¿correcto? En cualquiera de los niveles jerárquicos. Ahora, ya tenemos la definición de lo que era la función pública, pero ¿cuáles son los fines? Los fines son el servicio a la nación. Y cuando hablamos de servicio a la nación, hablamos de que trabajamos para el bienestar de todas las personas que componen nuestra sociedad, ¿no? Sin ninguna discriminación, sino para que justamente el bien común llegue a todos. ¿Y conforme a qué marco? A la Constitución política. ¿Y para qué? Para obtener los mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, en el cual cada uno de nosotros participamos con nuestras competencias, nuestras habilidades, de manera que se logre una atención a la ciudadanía de calidad, porque es ahí donde llegan nuestros servicios y nuestros productos. ¿Y qué es el servidor público? El servidor público somos todos nosotros, ¿no? Todos los que trabajamos para la administración pública, y es todo funcionario servidor de las entidades de la administración pública en cualquiera de los niveles jerárquicos, como se dijo hace un momento, sea este nombrado, contratado, designado, de confianza o electo, ¿no? O bajo cualquier modalidad que desempeñe actividades o funciones en nombre de servicio del Estado, no importando el régimen jurídico de la entidad en la que una preste el servicio o el régimen laboral en el cual está inmerso el funcionario o el servidor público. ¿Y qué es la corrupción? A ver, la corrupción
Doctor Wesley, ¿nos puede dar una definición de la corrupción, por favor? Es el aprovechamiento personal de un cargo de bienes del Estado. En efecto, el doctor, bueno, ve estos casos. En realidad acá hay dos definiciones, ¿no? Es el abuso del poder público en beneficio privado. Y hay otra definición que es mucho más amplia, que es el proceso de desintegración del Estado por acción u omisión de los funcionarios y o servidores públicos, quienes haciendo mal uso de sus atribuciones buscan algún tipo de provecho o beneficio personal o particular en perjuicio del bien común. ¿Eso qué significa? Que nosotros en nuestro accionar siempre debemos pensar que no estamos para favorecer a terceros ni a nosotros mismos, porque si no estaríamos inmersos en lo que es un accionar cuestionado, castigado por el derecho, por la sociedad, que es el aprovechamiento del cargo para favorecerse a sí mismo o a terceros. Esta es la corrupción. ¿Qué debemos hacer con la corrupción? Luchar contra ella. Nosotros en las entidades públicas, ¿a través de qué? Promoviendo eficiencia, eficacia y economía y eliminando la ineficiencia. ¿Y todo esto para qué? Para lograr el bienestar general, el bienestar común. Hay muchos casos que muchos servidores, funcionarios, ocurre que lo hacen y no saben que esto, que esa actitud, que ese accionar en realidad está sancionado por el Código de Ética y por el marco normativo. Por ejemplo, el hecho de que cuando viene alguien dice: oye, tú eres mi amigo, ¿sabes qué? Yo he presentado este documento, sé que se demoran 3 días, pero quiero que lo pongas adelante. Eso no se hace, porque ahí estás perjudicando a un grupo de ciudadanos que hicieron la gestión con anticipación por favorecer a alguien que tú conoces. Eso no lo debemos hacer, debemos ser lineales y respetar los procedimientos que tenemos nosotros para justamente cuidar que nuestros actos siempre respondan al bien general, al bien común, y no a favorecimientos de terceras personas o al de uno propio, ¿no? Bueno, aquí vamos a entrar ya al tema del código de ética, donde vamos a poder ver que hay principios. Estos son 8 principios, que es el respeto, la probidad, la eficiencia, la idoneidad, la veracidad, la lealtad y obediencia, la justicia y equidad, la lealtad al Estado de Derecho, ¿no? Son conceptos que a veces uno no los puede diferenciar, o que a veces les parece que estén vinculados. Sin embargo, el código de ética los desarrolla de manera práctica para que puedan ustedes diferenciarlos. Por ejemplo, respeto. A ver, una opinión. ¿Qué entiende por respeto? Está, creo que de la mano con lo que es la tolerancia y considerar que todos podemos tener opiniones o actitudes diferentes, pero ser tolerantes ante la actitud de los demás. Correcto. Usted, a ver, ¿respecto a qué marco? ¿Algún marco? Respeto es lo que se merece toda persona dentro de su vida cotidiana. Correcto. A ver qué dice el código de ética. Dice que todo funcionario o servidor debe adecuar su conducta hacia el respeto de la Constitución y las leyes. Y obvio, tiene razón, porque la ley te dice, la Constitución te dice que el fin supremo del Estado es la persona humana, la dignidad de la persona humana. Finalmente terminamos en ello, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos se respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento. Son aspectos que siempre deben ser considerados. En cuanto a la probidad, a ver, doctor, ¿qué entiende por probidad? Sinónimo de honestidad. ¿No? Aquí, probidad. Honestidad, correcto. Claro, tiene que ver
con el actuar con rectitud, con honradez y honestidad, procurando que su bien propio no, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, ¿no?, obtenido por sí o por interpósita persona. Esto de interpósita persona es aquel que de una u otra forma favorece a otros, ¿no? Y eso es a través, no lo hace directamente que quiere favorecerse, sino que justamente utiliza algunos servidores o funcionarios que obviamente no deberían hacerlo. Eficiencia. La eficiencia, a ver, ¿con quién? A ver, señorita, ¿quién tiene por eficiencia, por favor? Bien, la eficiencia para mí es la conducta que desarrolla una persona haciendo lo correcto y siguiendo los procedimientos adecuados. Porque siempre son términos que se utilizan: eficiencia, eficacia, y efectivamente es brindar con calidad, es decir, en cada una de las funciones de su cargo, es decir, estar comprometido con lo que uno hace, procurando obtener además una capacitación sólida y permanente, porque quien quiere dar lo mejor de sí, no basta con cumplir la tarea encomendada, sino que también exigirse, tener una mejora continua, y esto lo haces a través de ¿qué? De la capacitación personal, de tratar de ser cada vez un mejor servidor. Idoneidad. A ver. Idoneidad, ¿podría darme alguna definición que tenga idoneidad? ¿Hacer bien las cosas? Ya, correcto. A ver, al costado, a ver qué... Ese es el principio que se realiza con idoneidad, con responsabilidad. Correcto. Gracias. En efecto, esto de la idoneidad tiene que ver con la actitud técnica, legal y moral, que es una condición esencial para el ejercicio y el acceso a la función pública. Y veracidad, bueno, para hacerlos descansar también, porque algunos se me estresan, yo los he visto preocupados, nerviosos, así que no se pongan nerviosos. El tema de veracidad, la norma señala que es aquel que se expresa con autenticidad, es decir, en las relaciones funcionales con todos los miembros de una institución y con la ciudadanía. Es decir, ser veraz significa decir las cosas como son, hablar con la verdad, aunque hay muchos casos donde la verdad, sin decirlo, no por eso eres mentiroso, sino simplemente callas, aunque hay quienes nos dicen el que calla otorga, pero bueno, no necesariamente es eso, y contribuye al esclarecimiento de los hechos. Otro de los principios es la lealtad y obediencia. Esta significa que uno debe actuar con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de su institución. Fidelidad y solidaridad. No que estemos tratando de solamente cuestionar, de tener una actitud negativa hacia los demás, sino por el contrario, aprender de que nosotros trabajamos no con gente iguales a nosotros, somos seres humanos, pero debemos entender que cada uno es su propio mundo y debemos ser inclusivos en nuestras relaciones, debemos ser tolerantes con los demás, debemos tratar de entender que detrás de esa persona, que si bien es distinta a nosotros, tienen las mismas expectativas que nosotros, quieren llegar a lo mismo que nosotros, dar lo mejor de sí, tienen las mismas necesidades como nosotros, básicas, necesidades de repente, o algunos planes a futuro, querer ascender como todos tienen la necesidad, o ganar más, son cuestiones en las cuales nos parecemos y que por eso estamos ahí bregando. Entonces debemos todos empujar el barco.
cumpliendo las órdenes que le imparte el superior jerárquico competente. ¿Pero cualquier orden? No, un momentito. Esas órdenes del superior están sujetas a un marco normativo y a que este cumplimiento pues se haga dentro de las funciones de cada uno. No es cualquier orden. Si te dicen tírate del piso, no te vas a tirar al piso, pues imposible, porque eso no tiene un marco jurídico que lo avale, porque eso ya no sería una orden, sino un abuso de derecho, ¿no? La justicia y equidad, que es decir, que el funcionario, el servidor, debe tener permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, ¿no? Ser proactivo, otorgando a cada uno lo que es debido, actuando con equidad en sus relaciones. ¿Con quién? Con el Estado, con los administrados, con los superiores, con los subordinados y público en general, y sobre todo en especial al público, porque el público es la razón de ser de nosotros. ¿Y por quiénes nosotros tenemos una remuneración? Por el público, porque el ciudadano es el que aporta a través de sus impuestos, y es ahí de donde salen nuestras remuneraciones. Por lo tanto, nosotros trabajamos para la satisfacción, para satisfacer las expectativas de ese cliente, de ese usuario que se acerca a buscarnos. Muchas veces vamos y vemos, ¿qué deseas? Como que deseo. Es decir, no podemos tener esa actitud, tenemos que saber que nosotros nos debemos a ellos y obviamente actuar con justicia y equidad. Lealtad al Estado del Derecho es otro de los principios que tiene que ver que el funcionario de confianza debe lealtad a la Constitución y al Estado de Derecho. Esto está más ligado al tema de los funcionarios y servidores. Bueno, hasta ahí llegamos con el tema de los principios. Ahora, acá tenemos también el Código de Ética, enumera 6 deberes. Y hablamos al comienzo que son las funciones y deberes. Es decir, los principios y deberes que debe tener en cuenta siempre un servidor y funcionario público. Es el de neutralidad, el de transparencia, el de discreción, a eso que le falta mucho a veces a muchos trabajadores, el ejercicio adecuado del cargo, el uso adecuado de los bienes del Estado y el deber de responsabilidad. El de neutralidad. El Código de Ética dice que todo funcionario o servidor público debe actuar con absoluta imparcialidad política, ¿correcto? Económica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones. Es decir, no podemos tener actitudes que tengan que ver con un tema racial, ni por un tema de apariencias que nos podemos llevar de las personas. Todos tienen derecho a ser atendidos. Y además debe demostrar siempre independencia a las vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones. Ya saben, acá no podemos, no es un lugar en la administración pública para utilizar recursos o para hacer campañas políticas, porque obviamente venimos acá a cumplir la función principal, que es el servicio de justicia, ¿no? Que se brinda a través de los órganos jurisdiccionales. Transparencia. Esto quiere decir que cuando ejecutemos los actos de servicio debamos hacerlo de manera transparente. El servidor público debe brindar, como dice, y facilitar información fidedigna, completa y oportuna. Es decir, no solamente es brindar una información por brindarla, sino asegurarse de que esa información que está requiriéndose, ya sea por parte de los ciudadanos o por alguna otra dependencia, sea fidedigna y sea real, sea la actualizada y sea la que realmente cumple esa función. Ya hemos pasado la época del secretismo, donde todo era secreto y donde el que tenía el poder decía: el que tiene la información tiene el poder. Hoy ya no, eso cambió, gracias a Dios. Ahora la información, pues, los ciudadanos, todos podemos acceder a mucha información, salvo aquella que está prohibida por ley. Hay algunas excepciones. Discreción, que también es un deber de todo funcionario servidor. ¿Y qué significa? Guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que tenga conocimiento
con motivo o en ocasión de ejercer sus funciones, sin perjuicio de los deberes y las responsabilidades que le correspondan en virtud de las normas que regulan el acceso y la transparencia de la información pública. Obviamente, hay ciertas restricciones y hay que tener cuidado con la información, excepto aquellas que se deben brindar obligatoriamente, que estábamos mencionando, que tienen que ver con el marco normativo de acceso y transparencia de la información pública. El ejercicio adecuado del cargo es otro de los deberes, que señala que con motivo o ocasión del ejercicio de sus funciones, el servidor público no debe adoptar represalia de ningún tipo o ejercer coacción alguna contra otros servidores públicos u otras personas. Y mire, yo he sido testigo de que en entidades, en Lima, en algunos ministerios u otras entidades, por ejemplo, era jefe de un área, y de repente venía un asesor de la alta dirección y me decía, ¿sabes qué, Jorge? Quiero conversar contigo. Sí, dime, ¿qué pasa? ¿Sabes qué? Quiero que saques a esta persona y la votes hoy día mismo. Yo le digo, ¿y por qué? ¿A qué se debe? ¿Qué pasó? Bueno, ¿sabes qué? Se metió con mi chica. ¿Con quién? Con mi chica. Oye, ¿pero tú no eres casado? Sí, pero ella es mi chica. ¿Quieres que lo vote por eso? Bueno, perdóname, no lo voy a hacer. Ya sabes que a los 3 meses salí de ese puesto. Pero bueno, hay que mantenerse en una línea recta. Nosotros no podemos permitir, todo funcionario, servidor público no puede permitir no solamente el abuso contra uno, sino no puede permitir que se abuse contra los demás. El uso adecuado de los bienes del Estado. Y esto tiene que ver mucho también con ciertos hábitos que tenemos todos y que tenemos que corregir. Casi todos, porque también hay excepciones. Por ejemplo, el hecho de utilizar la impresora para el estudio de maestría, para el estudio de doctorado, para los trabajos de mi hijito, y eso está prohibido, no debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque son bienes públicos y no podemos beneficiarnos de ellos. Entonces debemos proteger y conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar los que les fueran asignados para el desempeño de sus funciones, de manera racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento. Incluso no hacer comprar materiales, dejarlos en el almacén y no utilizarlos, y luego de un año lo quieres utilizar y no funcionan porque tienen su periodo de vigencia. Esa es una responsabilidad. No podemos darnos el lujo que en el Estado nosotros tampoco desaprovechemos de los recursos que tenemos, en especial cuando los recursos son escasos, cuando hay tanta necesidad, y prueba de ello es que si hay algunos magistrados, hay tanta necesidad, nuestro presupuesto es tan eximio, tan escaso, que no nos permite atender al 100%. Otro deber es el de responsabilidad, que dice que todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública. Ante situaciones extraordinarias, aquí hay una sección interesante, dice que ante situaciones extraordinarias, y muy pocos lo aplican, el servidor público puede realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no le estén estrictamente inherentes a su cargo, pero siempre que de ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten. Porque si no hubiera esa condición y yo asumo y realizo otra tarea que no me compete, ¿qué estaría haciendo? Estaría pues asumiendo funciones que no me corresponden y sería un abocamiento indebido, porque no estoy autorizado dentro de los documentos técnicos normativos para tomar una decisión o pronunciarme sobre algún aspecto. Bueno, yo quería finalizar, tengo 2 mensajes. El éxito del código de conducta o el código de ética depende en última instancia de la integridad y buena fe de aquellos a quienes se aplica. Depende de nosotros. Y comencemos, esta es cuestión de hábitos, mejoremos, porque como les digo, si no nos comprometemos, si no cumplimos con estos deberes y con los principios, pues si no estamos preparados, nos sentimos mal, demos un paso al costado, seamos honestos y dejemos que otros vengan. Pero y si podemos, nosotros mejoremos, cambiemos, podemos. ¿Y cómo?
bueno, no comprar piratería, no sobornar policías, no usar el cargo para agilizar trámites u obtener ventajas, respetar los asientos y estacionamientos preferenciales y tantas otras cosas que, comenzándolos a practicar, vamos a poder cambiar y vamos a mejorar en este comportamiento ético que es exigible a todos los servidores y funcionarios públicos. Ok, gracias. Agradeciendo por la exposición al doctor Jorge Suárez Rivero, gerente de Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia del Cusco. Digna concurrencia. A continuación tendremos la exposición Código de Ética y el Valor del Servidor Público, a cargo de la licenciada Narda Velarde Barrio Nuevo, gerente de Administración Distrital del Distrito Fiscal del Cusco, a quien recibimos con fuertes aplausos. Ante todo, buenas tardes. Mi nombre es Narda Velarde. Es para mí un honor estar aquí. Quiero saludar a la mesa de honor al doctor Carlos Fernández Echea y también al gerente administrativo, el doctor Jorge. Agradecer por la invitación y sobre todo resaltar estos esfuerzos, porque es importante reconocer que solamente a través de esta articulación es que podemos llegar a la población y, por qué no, a los compañeros. Todos los que estamos acá somos servidores públicos, pero sobre todo somos personas y ciudadanos, así que es importante tratar estos temas e ir más allá de lo académico. Lo que yo quiero hacer en este espacio es llegar a un punto de reflexión, porque si bien es cierto nosotros conocemos las normas, no sé, los artículos, todo el marco legal, es importante hacer una reflexión. ¿Por qué es importante la ética y cuál es mi papel en el ejercicio de la misma? Quiero empezar con este tema, la ética en la función pública y el valor del servidor público. No sé si todos están enterados, actualmente tenemos una campaña que parte del Estado, que se denomina Peruanos Camiseta. Esta la está promoviendo el CETUR. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que somos peruanos camiseta? Más allá de sentirnos dentro de la administración pública, primero como personas y después como ciudadanos. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, soy un peruano camiseta y estoy orgulloso de ser peruano? Para empezar, ¿cuántos de nosotros no botamos la basura en la calle? O pedimos boleta, por ejemplo, para ver el tema de impuestos. O solamente somos personas reactivas o críticas de todo el sistema administrativo dentro del Estado. ¿Cuál es tu participación como peruano camiseta actualmente? Bien, ahora tenemos la ética. De todas las especies del planeta, nosotros, los seres humanos, somos los únicos capaces de elegir cómo comportarnos. Ahora surge entonces la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la calidad de tus actos? ¿Y qué significa elegir? Yo siempre puedo elegir, o siempre puedo ponerme en la posición de víctima. Es que el Estado, es que mis papás, es que mi formación, es que los recursos económicos no son suficientes. ¿Cuál es tu posición de responsabilidad dentro de las elecciones que tú haces, en las decisiones, en tu familia, en tu trabajo? Y finalmente eso va a repercutir en un colectivo. Nosotros, con nuestras opiniones, vamos generando una formación colectiva de lo que nos pasa. No podemos mantenernos al margen. Finalmente el tema de la corrupción, y otros temas que están sobre el tapete, también es una proyección nuestra. Hasta los accidentes, nosotros vamos generando y comentando que estamos en un tema de caos y de inseguridad, pero ¿y qué estás haciendo tú para revertir eso? Y finalmente, lo que a mí me gusta hacer en las exposiciones, si me permiten, es trabajar un poco con imágenes. En este caso tenemos la evolución. Por ejemplo, aquí tenemos el tema de los focos, desde una vela hasta un LED. La idea es que nosotros como personas vayamos evolucionando. En primer término, yo estoy aquí como Narda Velarde.
Actualmente sí estoy cumpliendo un rol dentro de la Fiscalía y también trabajo en otras entidades públicas, pero quiero compartir con ustedes y también dirigirme con ustedes de persona a persona, a fin de que podamos reflexionar sobre este tema, que va más allá de lo académico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son la calidad de tus actos personales y sociales? ¿Qué es lo que estás dejando para las siguientes generaciones? Finalmente para los tuyos, ¿no? Para tus hijos, para tu, no sé, para tu familia. ¿Y cuán vinculada está la ética a esta calidad de las decisiones? Entonces, elegir es tomar decisiones. ¿Y desde qué punto vamos a elegir nosotros? Este es un proceso. Primero, al estar inmersos en el tema de la ética, todo el tiempo estamos expuestos a tomar decisiones en conflicto con nuestros propios intereses. Por ejemplo, ¿qué es lo que me motiva a tomar una decisión? Es a partir de una necesidad. Yo necesito satisfacción, necesito comprarme un artículo, necesito ascender. ¿Qué es lo que yo realmente necesito? ¿Y cómo esas necesidades, cuál es el límite de esas necesidades y dónde empieza el límite de las necesidades del otro? Entonces, dentro de ese proceso definimos el problema, ¿no? Analizamos el problema, evaluamos las alternativas y tomamos la decisión. Pero la toma de decisiones es un proceso que en realidad cada vez debería ser más consciente. ¿Qué significa ser consciente de ese proceso de toma de decisiones? ¿Qué es lo que significa ser consciente? Normalmente, si somos pequeños, todos nuestros papás, las personas adultas nos dicen, ser consciente. Ser consciente es estar aquí y ahora. En el momento en que tú tomas la decisión es estar presente, no solamente preocuparte por lo que vaya a pasar o por lo que has dejado en la casa. ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Cómo es el proceso de toma de decisión? Parte en realidad desde un autoconocimiento propio, que parte de la moral. Lo que nos dijo hace un momento un participante, es lo correcto, lo que yo considero correcto desde mi escala de valores, que no siempre va a ser la misma escala de valores de mi compañero. Entonces la toma de decisiones parte de los pensamientos. Entonces es importante ser conscientes de los pensamientos que finalmente van a generar una acción, y esto va a devenir en la toma de decisiones. Ahora, la calidad de los actos. Como ya había dicho, la calidad de los actos para la toma de decisiones no es una acción mecánica, aunque normalmente estamos expuestos a esto, ¿no? Podemos horrorizarnos o decirnos, pero ¿cómo esta persona reacciona de esta manera? No piensa, no es consciente. Efectivamente, a veces surge que nos dejamos ganar por el tema de la mecánica para tomar decisiones y no partimos de pensamientos conscientes. Pero ¿qué es lo que genera este proceso, ¿no? Hay un proceso interdimensional, es decir, la comunicación asertiva. Yo primero, para tomar una decisión, pienso, siento o actúo, y eso se traduce en voluntad, finalmente, para generar un comportamiento. Un comportamiento finalmente es una conducta visible, es lo que yo finalmente observo en realidad respecto a lo que hace la otra persona después de tomar la decisión. Y son los juicios de valor que yo puedo emitir respecto a este comportamiento. Ahora, este comportamiento está inmerso dentro de un colectivo, es decir, estamos inmersos dentro de una sociedad y todos finalmente somos Estado, estamos dentro de la comunidad. A través del análisis de nuestro comportamiento vamos a generar lazos de buena convivencia, o también no. Pero siempre es importante hacernos responsables. ¿Cuál es tu 50% dentro del resultado final de aquellas decisiones que tú puedes juzgar o no como éticas? ¿Cuál es ese resultado? ¿Cuál es tu participación? Y finalmente esto termina en las clases de reglas de conducta moralmente aceptadas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que... finalmente todo esto, la toma de decisiones, el proceso interdimensional, la convivencia pacífica, las reglas de conducta, están enmarcados dentro de los actos de calidad que devienen en ética. ¿Y todo esto qué es? ¿Qué está detrás de la ética? Precisamente los valores, la escala de valores que tenemos cada uno de nosotros,
que a su vez están formados por percepciones, por expectativas y por la formación que tuviste en casa, por la educación. Normalmente los colegios, las casas educativas no van a resolver el problema de la ética y tampoco finalmente el tema normativo. Muchos de nosotros que trabajamos en justicia estamos harto conocidos de toda la normativa, los temas punitivos, ¿no? Pero ¿qué hay de la reflexión para tomar la decisión? Que tal vez parece un tema gaseoso, o que, bueno, yo ya lo sé, o es aburrido, pero en realidad, ¿cómo estamos ahora a nivel de la corrupción o de la satisfacción como peruanos por no tomarnos un tiempo en la reflexión para tomar este tipo de decisiones y analizar nuestros valores? Finalmente, los valores y la ética, ¿cómo se conectan? Lo que normalmente nos dicen es que los valores, la ética es el puente que conecta los valores con la acción. Es decir, es hacer realidad el verbo, ¿no? Es el puente. A través de la aplicación de los valores, yo puedo generar conductas éticas que me van a llevar a una acción, y la acción concreta es el comportamiento, la conducta visible. Y aquí tenemos una imagen importante. Los valores son como un faro, es una luz que en realidad me va a mostrar el camino. Y esa luz normalmente no solamente va a ser para mí. Si yo soy una luz para mí, también voy a ser una luz para alguien más que está detrás mío. Lo primero es generalmente mi familia. Entonces, haciendo un recuento, ¿qué son los valores y la ética? No están divorciados, estos van de la mano. Van de la mano, porque son una construcción que cada uno de nosotros hace y tiene una consecuencia. Básicamente, esta es una representación muy clara de las decisiones que tomamos todas las veces, que tenemos en la mente o susurrándonos al oído, en el diálogo interno, un diablito y un angelito. ¿Qué camino voy a tomar y cuál va a ser la calidad de mi decisión? ¿A corto plazo, a largo plazo? Ahora, la ética, lo que me permite, a través de un comportamiento, digamos, transparente, adecuado, que genera bienestar social con responsabilidad, es el desarrollo integral del ser, que está plasmado en tres conceptos importantes: la integridad, la ética y los valores. ¿Y qué significa el desarrollo del ser? Significa que yo puedo generar para mí y para los que están en mi entorno y más allá una marca personal. Puedo generar una huella. Es lo que hacemos cuando venimos a trabajar, por ejemplo. Nosotros no venimos a trabajar para picar una tarjeta y cumplir las funciones que te dice tu contrato. En realidad venimos a agregar valor a lo que estamos haciendo. ¿Qué significa agregar valor? Una vez más, hacernos responsables de lo que está sucediendo. Yo tengo la experiencia de que muchos compañeros dicen, no, es que la entidad no me genera un buen clima laboral. Realmente la entidad tiene que generarte el buen clima laboral. ¿Y a qué le llamas buen clima laboral? Porque el significado para ti puede ser diferente para otro. Para alguien puede ser un buen clima laboral que me paguen más, que me den bonos. Para otro que el ambiente de trabajo sea más cómodo, más ventilado, no lo sé. Entonces, la ética, tenemos que entender que lo que nos genera es nuestro desarrollo integral como seres, como personas que venimos a trascendernos a nosotros mismos, más allá de las normas, de los criterios y finalmente de los incentivos que podamos recibir de fuera. ¿Cómo te sientes tú? Por eso, una vez más, ante la pregunta de que si eres un peruano camiseta, empezando por ti mismo, ¿no? Y eso va a irradiar definitivamente luego en la colectividad. Y eso es lo que les decía, es yo soy mi marca personal, yo soy Narda S.A. y cada uno de ustedes con vuestros nombres también lo es. Y eso es a lo que tendríamos que apuntar. Si yo, desde un punto de vista individual, voy a generar una marca, voy a dejar una huella, de por sí a mi alrededor voy a generar un mejor ambiente para todos. Es como una gota de agua que cae, genera ondas. Ese es el bienestar social finalmente, y que después nosotros como entes normativos, operativos, dentro de la gestión pública vayamos a generar instrumentos legales que finalmente lo que van a devenir es en temas punitivos,
Porque ¿para qué hacemos las normas? Para decir que tú tienes obligaciones. ¿Y qué es lo que te va a suceder si no cumples esas obligaciones? Esto. Pero más allá de eso, ¿qué está? ¿Quién está después de eso? ¿Quién es el que toma la decisión? ¿Y qué es lo que me genera la marca personal? Si finalmente yo he decidido hacer mi carrera dentro de una sola entidad, está bien, o si pienso rotar lateralmente dentro de la entidad o dentro del sector público, ¿no? Eso me va a generar empleabilidad. Este es un concepto que genera también rentabilidad. Antes se manejaba mucho el criterio de la estabilidad laboral. Si yo no tengo estabilidad laboral, qué terror, qué horror. ¿A dónde voy a apuntar? Porque siempre voy a cifrar mi valor en el exterior. Es decir, yo soy algo porque tengo un trabajo estable, porque tengo un título, porque tengo algo exterior. Pero normalmente nos olvidamos de saber quiénes somos nosotros y cuál es nuestro propósito. La responsabilidad, una vez más, de las decisiones éticas que van a generar en mi entorno bienestar social, independientemente de ser servidores públicos. Esto me va a generar, este es el signo del infinito, infinitas posibilidades, ya sean laborales, no sé, de abundancia en realidad, sea dentro de la entidad o dentro de la carrera. Y a esto iba, ¿qué mejor si tú ya tienes idea de que eres una persona íntegra, de que es importante ser ético, de que hay un proceso lógico para la toma de decisiones? Y tú de pronto decides trabajar en el sector público o en el sector privado. Entonces es importante siempre, tanto para nosotros como dentro de las entidades, saber cuál es tu misión, cuál es tu visión, cuál es tu plan estratégico, tuyo primero como marca personal, y después cómo esos valores se alinean a los valores de la entidad donde tú prestas el servicio, obviamente dentro de un marco ético. Y si somos servidores públicos, con mayor razón. Entonces, si yo me ubico para el Estado, como ya hemos escuchado, es bienestar social. En el sector privado, ¿qué es? Es generar rentabilidad, utilidades. Y de por sí sabemos que al no generar utilidades y rentabilidad a nivel económico, no hay bonos, o no hay repartición de utilidades. Utilidades, básicamente, que es el término que se maneja en el sector privado. En el sector público, ¿cuál es nuestra rentabilidad? ¿Cuáles son nuestros bonos? ¿No es acaso esa sonrisa de agradecimiento de esa persona o esa satisfacción moral que tienes de haber actuado con rectitud, con justicia, de haber impulsado tal vez un equipo, de que haya gente nueva a quien tú puedas formar y decirle que el Estado todavía vale la pena, que hay gente que cree en el Estado y que está comprometida con su país? Eso no se va a traducir en un bono, no se va a traducir en un depósito económico. Hay algo más detrás de todo eso. Obviamente que las economías y todo lo demás es importante, pero créanme que todo eso viene por añadidura, después de la generación de la marca personal. Entonces es importante siempre, en cualquier lado que nos encontremos, en el público o en el privado, saber cuál es el objetivo y saber por qué estoy partiendo como servidor público y cuál es la rentabilidad en cada uno de los escenarios. Entonces, estoy orgulloso, yo estoy orgullosa de ser peruana. ¿Y tú? Con lo que haces, con lo que aportas, ¿te sientes orgulloso? ¿Puedes hacer algo más por tu país sin decir que el otro, ¿por qué no hace lo otro y yo no hago? Entonces, servidor público. Hemos visto un poco los conceptos, sabemos que somos personas que brindamos un servicio, ¿no? Un trabajo. ¿Y qué más orgullo tendríamos nosotros de decir yo sirvo a mi país, ¿no? Normalmente con todo este contexto de corrupción y todo eso estamos contra las cuerdas y a veces hasta te da cosa decir que eres servidor público, que son vagos, que son burocráticos, pero no es cierto. No se puede generalizar. Y yo, como Narda Velarde, puedo decirles aquí que no es cierto. Yo estoy a cargo de un equipo de jóvenes y efectivamente dentro de la formación pueden haber falencias, ¿no? Pero lo que no puede haber es dolo. Pero ¿cuál es tu responsabilidad, por ejemplo, como jefe, cuando tienes practicantes, cuando tienes gente que ingresa? ¿Qué es lo que tú le impartes? ¿Lo mejor
o simplemente esa persona va adquiriendo o va perdiendo el brillo, ¿no? Todos somos como un diamante, y en realidad para llegar a ser pulidos tenemos que pasar muchas etapas, ¿no? Y hasta qué punto tú aceptas ser pulido por esas circunstancias y llegar a ser una mejor persona. Todo lo demás, igual profesional, empresario, lo que fuera, bien, pero la dimensión principal es estar aquí como personas, responsables de nuestros actos, ¿no? Ahora, el Estado somos todos. A mí a veces no sé, me causa mucha admiración ver como algunas personas dicen el Estado. Todos somos ciudadanos y pertenecemos a este territorio, compartimos cultura, idiosincrasia. Entonces todos tenemos que sentirnos responsables. A mí me pasaba mucho cuando trabajábamos en la SUNAT, en las charlas, lo primero que decían era, pero ¿qué hace la SUNAT que no cobra? Ya. ¿Y tú cuántas veces pides boleta? ¿O cuántas veces de las veces que te ofrecen boleta dices, no, ya no? ¿Cuál es tu nivel de participación? O cuando has tenido personal a cargo, ¿qué has hecho? ¿Qué le has infundido? ¿Qué le has dicho? ¿Le has dicho que está viniendo a servir al Estado? ¿Le enseñas con tu ejemplo? Ahora, no siempre hay dilemas, ¿no? Porque no siempre todo lo legal es ético. No siempre. Por ejemplo, aquí está basado el tema de los conflictos sociales, ¿no? Normalmente hay pobladores a quienes son invisibilizados, porque son minorías, y bueno, pero hay proyectos pues, de inversión mucho más grandes que se requieren. Entonces el Estado toma decisiones por ellos, pero es legal, pero no necesariamente es ético. Ahora, a mí me gusta mucho este pequeño resumen, porque me ha ayudado a mí a entender dónde me ubico, ¿no? Dentro de toda la esfera del Estado, de la gestión pública. Porque una cosa son las políticas públicas, que son procesos decisionales en contextos complejos y múltiples, con múltiples actores que definen los fines y la estrategia de la inversión estatal, es decir, a nivel macro. Ahora, esto son dos caras de la misma moneda. ¿Cuál es la otra cara? La gestión pública. Seguramente el 90% de personas que están aquí, o si no es el 100% de los que somos servidores públicos, estamos dentro de lo que es la gestión pública, que básicamente somos operadores de justicia, somos operadores técnicos, implementadores de las estrategias estatales. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos cuáles son las políticas públicas principales del Estado? ¿Cuántos de nosotros cuando entramos a trabajar a un lugar sabemos cuál es la misión, cuál es la visión y qué cosa aporta mi trabajo en el resultado final? Por ejemplo, yo hablo mucho con los chicos de abastecimientos y les digo, desde que compran un lapicero, no es que solo compras el lapicero y se acaba en la gestión. ¿Cómo esa compra del lapicero va a ayudar a aquella señora que viene a buscar justicia a una fiscalía? O sea, es todo un paquete, pero si yo no me enmarco dentro de un contexto, siempre estoy como desconectado, ¿no? Haciendo las 4 cosas que tengo que hacer y no sé más y miro hasta donde acaba mi nariz. Pero no miro el contexto y finalmente el peso de mi toma de decisiones, que obviamente tienen que ser éticas, ¿no? Ahora, la moneda que tiene estas dos caras de la política pública y la gestión pública es la decisión pública. La decisión pública, que obviamente tiene que estar dentro de un contexto ético, que tomamos todos los días las autoridades, los responsables, los operadores estatales, para realmente resolver los problemas públicos, aquellas necesidades de la población de acuerdo al sector donde tú vienes laborando. Y finalmente, ¿cuál es el valor de la moneda? Que es muy diferente a decir precio. ¿Cuál es el valor de la moneda, de esta moneda? ¿De quién depende de que para la población valga un sol o 50 céntimos o finalmente ya ni siquiera sea una moneda de un sol, no valga nada? El valor de la moneda es la ética precisamente en nuestras decisiones y es ese valor agregado que le damos a estas personas. Pero es imposible de que nosotros tomemos esa conciencia si no entendemos el contexto. No eres uno más. Así que tu decisión y tus actos sí importan. ¿Y cuáles son los obstáculos en la gestión pública dentro de la ética?
Por ejemplo, atender a la vez los requerimientos del sistema de gobierno y la de los ciudadanos. Ustedes se preguntarán por qué. Hay entidades, por ejemplo, que tienen los ISOs, o nosotros, ¿no?, que dentro del ordenamiento administrativo tenemos que manejar estadísticas, informes, y nuestra propia entidad a veces nos exige este tipo de información, pero al mismo tiempo estamos con la presión de brindar un servicio de calidad, de sonreír y de estar atentos a las necesidades del público o ser céleres en las peticiones, en los requerimientos. Entonces a veces colisionan estos requerimientos de la población con los mismos requerimientos dentro de nuestro trabajo. Ahora, hay que distinguir entre lo discrecional y lo arbitrario. Dentro del sector público hay decisiones discrecionales, ¿no? Pero muchas veces también están en el lindero de lo arbitrario, porque ni siquiera pueden tener a veces una argumentación lógica. ¿Por qué haces esto? ¿Ah? ¿Por qué siempre se ha hecho así? O sea, no hay una preocupación de ir más allá, o de que finalmente esa discrecionalidad que te dan dentro del Estado, puedas tú utilizarla precisamente con ética, ¿no? Obviamente la tentación de usar el cargo público para beneficio privado, el tráfico de influencias o también los derechos feudales que yo le digo, ¿no? Cuando tenemos que hacer un cambio, una movilidad o algo, todas las personas, no todas o algunas, consideran que tal vez tener una plaza, un puesto en el Estado es porque se lo debe el Estado, y no porque está ahí, porque ha sido llamado para cumplir un deber. Y es más, todos los bienes que yo tengo a mi cargo son porque yo soy un administrador de estos bienes que son prestados, que finalmente están subvencionados con impuestos, ¿no? Ahora, la instrumentalización de las personas. Las personas tienen que ser nuestro fin, no un medio. Normalmente son un medio para alcanzar el objetivo. Yo tengo estas metas, tengo esta cantidad de plazos que cumplir, entonces solamente son un instrumento. A partir de estos requerimientos yo cumplo las metas, me tomo la foto, hago el logro, pero en realidad no entiendo que las personas son el fin, no un instrumento o una cosa, ¿no? Obviamente la asimetría de poder entre el Estado y el ciudadano. Muchas veces el ciudadano pues se siente aturdido por todo el marco legal, jurídico, las obligaciones, los plazos. Te falta este papel, tienes que regresarlo, sin que haya por parte de nosotros un poco de sensibilidad. El exceso en la burocracia, el tema de la transparencia, por eso es que tenemos una ley de transparencia también, la injerencia política, el tema de tal vez la meritocracia limitada. Esto de los controles punitivos y no instructivos y preventivos. Muchos de nosotros que manejamos presupuesto público estamos expuestos a auditorías, controles, verificaciones que ya vienen, digamos, a sancionar. No tenemos capacitaciones previas o estoy viniendo para revisar cómo están tus cosas y te voy a alcanzar un tema, ¿no? O sea, siempre es que tiene que quedar algo en documento de que hay algo que hiciste mal. O sea, ese es el espíritu de la auditoría, ¿no? Entonces todos estamos entre un sesgo, entre gestionar y controlar, tomar decisiones para hacer gestión e ir más allá, o si no me abstengo porque tengo miedo de todo lo que me pueda pasar y finalmente no hago nada. Bueno, y el conformismo, porque también nosotros somos los primeros detractores de la corrupción, pero también hay mucha pasividad, ¿no? Los mismos ciudadanos. Se ve en otros países que ante cualquier conato de transgresión de los derechos o de este tipo de faltas a la ética, a la moral, las personas se levantan. Entre nosotros estamos como paralizados, ¿no? Entonces también corresponde a nuestra responsabilidad este tema. Y obviamente todo esto va a devenir en desconfianza, y la desconfianza lo que hace directamente es mellar la democracia. ¿Y por qué? Porque cuando yo no confío en mi Estado de Derecho, en mis entidades, empiezo a tomar medidas de acción para que se cumplan mis derechos. Empiezo a tomar calles, a hacer paros, afecto la propiedad privada, porque yo no creo en nadie. Entonces no creo tampoco ni siquiera en los que he elegido. Entonces todo el sistema se ve en riesgo por un tema de desconfianza, precisamente en las entidades públicas. ¿Y dónde empieza la desconfianza? En esta toma de decisiones no éticas, que por más pequeña que fuera tu decisión el día de hoy, alguien más ve eso y mañana hará 1, 2, 3, 4, y se suman y es una bola de decisiones
no éticas, que van en contra precisamente del Estado de Derecho, y es el país donde tú vives y también donde están tus hijos, o piensas hacer familia. Es decir, todos estamos inmersos y somos responsables. Entonces, el código de ética, tenemos la norma, el reglamento. Entonces, no hay ninguna de estas herramientas técnicas, normativas, legales que puedan funcionar, obviamente sin que no tengan un marco ético. Ni tampoco que la brújula sea pues estos comportamientos correctos o buenas decisiones, ¿no? Buena toma de decisiones. Entonces, finalmente, el Código de Ética del Servidor Público es un documento bastante breve, conciso, y seguro que muchos de nosotros podríamos leerlo en menos de una hora. Pero lo que necesitamos es saber por qué y para qué está ahí y cuál es nuestra responsabilidad dentro de la construcción de la decisión para generar un resultado. Porque este código de ética está desde el año 2005 con el reglamento. ¿Qué resultados hemos tenido? Ya lo hemos visto en cifras. ¿Ha sido decreciente la corrupción? ¿En qué ha colaborado que tengamos este código de ética en internet, impreso, que seamos notificados por nuestro empleador? Entonces, y lo mismo sucede con todas las normas, ¿no? Inclusive a nivel de presupuesto, yo les digo, ¿no? O sea, nosotros como operadores de justicia quisiéramos tener más locales, más carros, más combustible, más fiscales, no sé, más jueces que estén presentes. Pero así es que se va a erradicar la corrupción. Si vemos que está creciendo, tiene que haber una labor de prevención y de conciencia de los propios ciudadanos. Bien, entonces, bueno, adicionalmente como antecedente, mencionarles que antes existían muchos códigos de ética, es decir, cada entidad sacaba un código de ética diferente. Y lo que se trató de hacer es unificar en un solo código de ética estándar para que todas las entidades tengan impresos o de manera concreta estas directrices para tomar decisiones y comportamientos dentro de la función pública. Hemos visto un poco ya lo que es la función pública, cuáles son sus fines. Obviamente también esto está dentro de las políticas de la Ley de Modernización del Estado, que una vez más apunta a que sea un Estado eficiente, pero no hay forma de que sea eficiente si una vez más no somos conscientes de la ética en nuestras decisiones, o si quieren de lo correcto, o saber cuál es la responsabilidad de lo que yo voy a hacer y cómo va a devenir o afectar en el otro, ¿no? Ahora, el término que se utiliza es empleado público, y todo el tema del Estado se denomina servicio civil, ya por el tema de la ley servir, ¿no? Los principios, también lo hemos visto, el respeto, la probidad, la eficiencia, que finalmente también provienen de valores. Y generalmente esto es un resumen de lo que básicamente tendríamos que tener como pauta para tomar, una vez más, permítanme reiterarlo 100 veces, decisiones éticas. Y hacernos responsables de estas y no víctimas solamente de las circunstancias. Deberes de la función pública, las prohibiciones éticas del servidor público, también las hemos visto, que básicamente se resumen en tomar ventaja de nuestro poder, de nuestras decisiones y sentirnos dueños de los bienes del Estado, ¿no? Bueno, dentro también existen lineamientos para promover el código de ética, que normalmente está a cargo de las secretarías generales en las entidades, y se tiene que promover, digamos, los actos éticos, así también como las denuncias que puedan hacer los trabajadores de actos de corrupción dentro de las entidades, ¿no? Estamos observando que hay estímulos, que hay todo un ordenamiento jurídico legal para garantizar este asunto. Pero sin las personas no vale nada. Sin nuestro compromiso no vale nada. Ahora, algo resaltante también del cambio es que las infracciones y transgresiones de los principios y deberes y las prohibiciones ya han sido absorbidas por la ley del servicio civil, por la ley servir. Es decir, si yo cometo alguna falta, ya va a estar sancionada dentro del procedimiento sancionador de la ley servir a través de las secretarías técnicas, ¿no? Las sanciones pueden ser verbales, escritas, graves o muy graves, pueden ser suspensiones o hasta destituciones, ¿no?
Pero en realidad todo esto nos habla de un procedimiento punitivo. Más bien vayámonos al otro lado. ¿Qué hacemos para prevenir y reflexionar? Y para compartir esto con las personas que están a nuestro alrededor. Hagamos un efecto multiplicador. Otras normas que se coligen con el tema de la ética, tenemos la ley de transparencia para todas las entidades públicas, también el tema de Contraloría. Muchos de nosotros hacemos las rendiciones de cuentas, por ejemplo, de nuestros ingresos anuales, y todo esto apunta a un solo mensaje, ¿no? Que es rompe la cadena de la corrupción. O sea, rómpela ya, pero hazte cargo. Hazte cargo. Y finalmente, la última parte de la exposición es el valor del servicio civil. Nosotros trabajamos dentro de un presupuesto por resultados, estamos dentro de un marco por resultados que va orientado a la población, a darle mayor valor a la población, ¿no? Mediante un montón de procedimientos administrativos que nosotros como gerencias administrativas nos enmarcamos a invertir, digamos, esos bienes, esos presupuestos públicos dentro de la gestión, para que finalmente el resultado final, ya sea en justicia, pues esté a nivel logístico debidamente proveído de estos recursos, que no siempre en el ideal es así, porque sabemos que pedimos una cantidad, pero siempre pues nos dan de menos, ¿no? Y como les digo, también queda para la reflexión, o sea, si nos dieran todos los recursos y generáramos más locales, más fiscales, más jueces, más cargos, si eso realmente va a servir para bajar los índices de la corrupción, si lo que estamos viendo es que está incrementando. Entonces no es una cuestión de recursos, de normas, es una cuestión de personas. La creación del valor es igual a la confianza. Es lo que les decía, ¿no? Nosotros vamos a trabajar a cumplir una función para crear y agregar valor. Dentro de la cadena de la producción de estos entregables en nuestro trabajo, generamos valor en cada etapa. Generamos valor, y eso lo que va a proyectar en la sociedad es confianza, y eso va a generar gobernabilidad y mejores oportunidades para todos, a nivel de riesgo país, de indicadores macroeconómicos, de igualdad, de equidad, de interculturalidad. O sea, esto, desde nuestros puestos de trabajo, es lo que va a generar la confianza y la mejor eficiencia. Ahora, ¿cuáles son las culturas organizacionales, ¿no?, en las que vivimos? Las que no tienen ética, no hay acuerdos en valores, solo están involucrados, solo van a aplicar la tarjeta, están metidos en chismes, hay favoritismos, adulación. Las áreas son islas, no entienden que son engranajes. Hay resistencia al cambio, hay reactividad, es decir, yo reacciono pero no respondo. Porque para responder implica que primero tengo que validarte como interlocutor, tengo que escuchar lo que me estás diciendo y tengo que tomarme unos minutos para poderte responder, y no solamente escuchar para reaccionar, ¿no? En cambio, ¿qué es lo que se ve en una organización con ética firme, ¿no? Los términos de coherencia, de integridad son exigentes, hay compromiso, hay equilibrio entre control y gestión, hay confianza, hay rendición de cuentas y proactividad. Este tema de que es muy exigente en el tema de integridad, no solo pasa porque, ay, mi jefe me va a ver y tengo que estar con uniforme, o tengo que llegar temprano, o tengo que hacerlo dentro de los plazos. Cuando hay una cultura de ética, hasta tu mismo compañero, tu par, es el que te exige que llegues temprano, que vayas con uniforme, que hagas bien tu trabajo, porque a su vez va a ser insumo para el trabajo de alguien más. Entonces no es una suerte de colegio primario. Si viene el profesor, ¡ay, qué miedo! O si viene la Contraloría, si viene control interno. Es una conciencia que tenemos, y que el que está sentado a mi lado también me lo exige, porque considera que eso es ya normal, y no lo otro. Que lo que se institucionaliza es, digamos, trabajar a media caña, o bueno, querer sacarle la vuelta a las horas de trabajo, al resultado, a las exigencias, ¿no? Entonces, un grupo realmente triunfador va a valorar la ética y la va a exigir, porque se va a sentir beneficiado con estos resultados, ¿no? Y esto lo que va a generar es un círculo virtuoso dentro de los procesos de la administración pública. Y no más bien
círculos concéntricos que no nos llevan a nada y que hacen que los resultados sean mediocres, ¿no? Perdón. Y finalmente cada uno de nosotros es un líder. No tenemos por qué esperar el concepto de que alguien más es un líder o que alguien más es jefe o se tiene que hacer cargo, ¿no? Cada uno de nosotros, como les dije, generando nuestra marca personal, somos líderes para nosotros mismos y en función a eso vamos a ir generando resultados. Y finalmente quiero terminar con esta reflexión. Entonces, la pugna entre ser idealista o realista de cara a mejorar la sociedad es una tensión sana. Porque si el mundo se olvida de los ideales, nos colocamos como esclavos frente a la realidad. Es decir, la realidad es la que manda y no se puede cambiar. La capacidad de soñar es la capacidad ética más importante del ser humano. No dejemos de soñar que podemos generar un mundo mejor. No nos quedemos solamente en el tema práctico, en el tema materialista, ¿no? Quiero una norma, quiero una sanción. ¿Qué estás haciendo tú de manera intangible, que no se ve, pero que va a aportar? Y finalmente eso es lo que aporta más y genera un círculo virtuoso alrededor de nosotros y para los otros. Y bueno, lo que nos dice Gandhi, ¿no? Sé el cambio que quieres ver en el mundo, pero empieza por ti. Si necesitan alguna consulta o ver temas de potencial humano, yo tengo una página en Facebook que se llama 7 Talentos SA. Mi correo es 7talentossa@gmail.com. Encantada de servirlos. Una vez más, gracias por todo el respeto de su asistencia y de su tiempo. Espero que haya contribuido con un granito de arena a la reflexión y que ustedes puedan trasladar esa semilla, más allá del rol que tengan, de la edad que tengan, en sus casas, en sus oficinas, porque el Perú puede cambiar y tiene que hacerlo. Yo vengo de una escuela pública, también vengo de una universidad pública, mis padres eran servidores del Estado y estoy orgullosa de servir al Estado y a mi país. Entonces todos podemos sentirnos también orgullosos y responsables dentro de un contexto macro. Gracias. Quedando reconocidos a la licenciada Narda Velarde Barrio Nuevo, gerente de Administración Distrital del Distrito Fiscal del Cusco. Seguidamente vamos a dar paso a la ronda de preguntas, para lo cual les pedimos levantar la mano.